Nos acompaña hoy Alberto Aranguibel, analista político venezolano, y Alfredo Romero, miembro fundador y activista de la ONG Foro Penal Venezolano. Ambos desde Caracas y ambos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Alberto y también Alfredo. Bueno, pues preguntarles, primero, abierta la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esta decisión? ¿Por qué no se dio antes? ¿Por qué no se habló de esto antes? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la característica de este momento en la vida política o en la decisión del presidente Chávez de proponer el salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No sé si quiere empezar Alfredo Romero, por ejemplo. Adelante, Alfredo. Bueno, primero, buenas noches. Miren, la verdad es que no es la primera vez, y eso es importante que se sepa, que el presidente de la República amenaza con la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que inclusive el 4 de marzo, por decir una fecha reciente del año 2010, el presidente de la República amenazó con la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como bien sabemos, una especie de tribunal donde acudimos los activistas de derechos humanos cuando en Venezuela no se hace justicia en relación con violaciones graves a los derechos humanos, y precisamente esa amenaza tenía una razón que es la respuesta concreta quizás a tu pregunta, una primera respuesta. La razón era presionar a la Organización de Estados Americanos para reelegir a quien se consideraba el adecuado para el gobierno venezolano, que era José Miguel Insulza, en esa oportunidad como secretario general de la OEA. Y precisamente el 24 de marzo fue elegido José Miguel Insulza. Te digo esto porque dentro de poco se cumple el plazo para que se reelija, en cualquier caso se selecciona una nueva persona como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, que hoy en día ocupa Santiago Cantón, y precisamente yo veo esto, una de las razones, como un mecanismo de presión a la Organización de Estados Americanos para que el gobierno manipule nuevamente la persona que quiere ubicar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se va a dejar llevar por esta presión, ¿no? Bien, esa es la perspectiva de Alfredo Romero. Vamos a escuchar ahora a Alberto, porque seguramente tendrá otra perspectiva completamente en torno a esto. Te escuchamos, Alberto, con atención. Sí, efectivamente, el presidente no es la primera vez que ha hablado al respecto de la inoperancia de un organismo que lo que hace en general es avalar las políticas injerencistas, intervencionistas de los Estados Unidos, pero hacerse de la vista gorda de lo que efectivamente lleva adelante en el continente americano como pretensiones expansionistas el imperio norteamericano para tratar de someter a nuestros pueblos. Eso lo hemos visto recientemente. En la sexta cumbre que hubo hace poco de las Américas, vimos cómo la desproporción alarmante que había ahí hacía, sin embargo, que se impusiera el criterio de 2 países contra 32 en el ámbito del escenario internacional iberoamericano, y lo que hace, americano, y lo que hace en el caso específico de la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos es avalar precisamente todo ese tipo de políticas injerencistas, intervencionistas de los Estados Unidos, de nuestro pueblo. Pero además es que es un organismo completamente desuso, completamente atrasado de su propia, incluso, perspectiva, cuando habla de la defensa de los derechos humanos individuales. Es un concepto completamente atrasado. Si para algo sirve este tipo de programas es para dejar claro ante Latinoamérica, ante el mundo, que en Venezuela se está dando un proceso de transformaciones profundas que tiene como eje el debate entre 2 modelos, el modelo capitalista, neoliberal, que nos hizo tanto daño a nuestro pueblo latinoamericano, y el modelo socialista que está impulsando el presidente Chávez. En esa concepción socialista, humanista, el derecho humano tiene una connotación completamente distinta a la que tiene la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que desde tu perspectiva, entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no cumple más que con intereses de los Estados Unidos por este planteamiento que nos haces. Por ahora eso es lo que ha hecho. En definitiva, lo que ha hecho es consagrar y avalar las políticas o las pretensiones expansionistas. Ahora, fíjate que el golpe de Estado del 2002 fue reconocido en primer término y en primera instancia por la Comisión Interamericana y luego por el gobierno de los Estados Unidos. Son los únicos que han reconocido el golpe de Estado de Carmona en nuestro país, y eso todavía no lo han solventado. ¿Qué opinas acerca de esta perspectiva,
Alfredo. Si bien es cierto lo que está mencionando Alberto, para ser justos, vamos a darle el peso a esto que lo usó el presidente Chávez como sustento en esta ocasión y que es una realidad. Es decir, así es, se dirigieron a quien estaba como presidente interino. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, fíjate, yo creo que esta opinión que ya puedo decir que es vaga, por decir alguna cosa débil o ingenua probablemente, o de alguna forma en respaldo absoluto a una posición gubernamental, es una posición que ya ha sido descartada no solo en Venezuela, sino internacionalmente, por una cuestión muy objetiva en cuanto a la supuesta injerencia de los Estados Unidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les pido a todos los que nos escuchan, para ser simplemente objetivos en esto, vean quiénes son los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, los que deciden, e inclusive está una venezolana como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de los 7 miembros. Y dentro de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría pues son, en general, son personas de Centroamérica o Latinoamérica, es decir, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es argentino. Y lo que te quiero decir con esto es que, fíjate, el tema del 11 de abril ya es un tema que, recuérdate que han pasado 10 años. Y precisamente el 11 de abril, así como la Comisión Interamericana supuestamente se pronunció de una u otra forma, tampoco la Comisión Interamericana ha respondido a los 8 asesinatos que nosotros hoy día representamos el 11 de abril, que está esperándose por justicia aquí en Venezuela, y la Comisión Interamericana tampoco ha respondido, y eso en cierta manera establecería, si es por decir, un balance.